Con buena energía, el podcast de E3 Consultores, con Manuel Romero. Bajo la luz perfecta tenemos ya con nosotros a Manuel Romero inaugurando esta sección de hoy de Con buena energía. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días. Y nada, vamos a ver el programita de hoy. A ver el tema de las auditorías energéticas y a ver si podemos, que conozcamos todos en qué consisten y cómo podemos ahorrar con ellas. Pues vamos a hablar de esas auditorías energéticas, en qué nos pueden ayudar, y yo sí que te quería proponer un programa para futuras semanas. Venga, me lo voy a apuntar. Que es cómo darle un buen rendimiento, por ejemplo, a nuestros electrodomésticos, al aire acondicionado, en definitiva, a la energía durante este verano. Sabemos que pues se pasa mucho calor. Ya nos dice Juan Ramón Esteve que vale la pena cuando hace tanto calor cerrar las ventanas de las casas para que el calor no entre dentro y se haga el efecto cueva, pero también a lo mejor, digo yo, no sé, en ciertas horas del día conviene enchufar el aire, ponerlo a una temperatura, bueno, ya nos lo dirás tú. Vale. Lo vas estudiando, sobre todo también en tema nevera y congelador, no sé, se me ocurre también depuradora de la piscina, no sé, las cosas los que tenéis piscina. Las cosas prácticas que puedan ocurrirse a nuestros oyentes. Vale, me tomo nota y para el siguiente programa hablamos de ese tema. Muy bien. Muy bien, pues comenzamos entonces con esas auditorías energéticas. ¿Cómo puede llegar a ayudarnos a ahorrar estas auditorías y sobre todo cómo se realizan? ¿Se realizan por medio de aparatitos? ¿Se realizan por medio de profesionales como tú, un consultor energético de E3 Consultores? Vamos un poco desgranando cuál es ese modus operandi para poder ahorrar. Sí, bueno, en primer lugar hay que hablar o hay que explicar qué es una auditoría energética, ¿no? Al final, aunque sea un proceso que ahora después explicaremos, al final una auditoría energética no es más que una herramienta, es una herramienta más que tienen las grandes empresas en principio, pero que puede tener una pyme, un comercio, un autónomo, para no solo saber lo que paga por la energía que está consumiendo, lo que paga en las facturas, sino saber en cuánta energía consume, en qué la utiliza y cómo puede reducir ese consumo energético y con ello, bueno, pues reducir consumo económico, vamos, al final. Entonces, es una herramienta, ¿eh? Pues esa es una de las herramientas. Revisamos entonces por qué es importante realizar esta auditoría energética, por ejemplo, en una empresa. Bueno, en primer lugar hay un tema que es la obligación. Las grandes empresas, una gran empresa es una empresa que tiene más de 250 trabajadores o que tiene un volumen de negocio, factura más de 50 millones al año, millones de euros. Ese tipo de empresas están obligadas a pasar una auditoría energética cada 4 años. Hay un Real Decreto desde el año 2016, el Real Decreto 56-2016, que obliga, como digo, a que esas grandes empresas realicen, bueno, pues un consultor externo o una empresa externa le realice una auditoría energética cada 4 años. Esa auditoría energética tiene que cubrir al menos el 85% del consumo energético que tienen en esa actividad, hay industrias que pueden tener una actividad, claro, cuando hablamos de industria todos pensamos en una nave y con una producción y demás, una nave grande y demás, pero puede ser también otros tipos de actividades como una empresa que se dedique al transporte de mercancías, entonces su mayor consumo son los camiones, por ejemplo. Por ¿vale? supuesto. Entonces el primer motivo es el tema de la obligación, la obligación. Esto puede ser que cambie a futuro y que esta obligación se extienda a las pymes, a las pequeñas empresas, y que poco a poco nos lo van invirtiendo incluso a nivel de comercio y la administración y demás. Pero también hay otros dos motivos. Uno es esto nos están bombardeando continuamente en los medios de comunicación. Vosotros no bombardeáis continuamente con el tema del... A ver qué vas a decir. Vamos, ¿con qué bombardeamos nosotros? Hemos hecho los dos el mismo gesto a la GB. A ver, vamos a sentarnos que vamos a hablar de cosas serias. A ver, del cambio climático, la contaminación, este tipo de cuestiones. Entonces, hay un primer motivo que es reducir la contaminación, que estamos generando. Las sociedades avanzadas tenemos ese problema de contaminación y uno de los elementos que genera contaminación es el consumo energético, sobre todo consumo energético de combustible fósil. Entonces,
Si reducimos ese consumo de energía, vamos a reducir directamente la contaminación. Y el otro tema es la dependencia energética. Hay un dato muy interesante, y es la dependencia energética que tiene España, por ejemplo. España tiene, con los datos de los últimos años, una dependencia energética del exterior de en torno al 70%. Esto de dependencia energética significa que de toda la energía que consume España, en todo absolutamente, el 70% de esa energía la importamos, la traemos de fuera. Pensemos en el petróleo, pensemos en las distintas formas de energía. Entonces, todo lo que sea reducir consumo energético, vamos a reducir esa dependencia energética. Entonces, hay un tema de obligación, hay un tema de reducir la contaminación y hay un tema de reducir la dependencia energética. Bueno, ¿y qué información se recopila durante esta auditoría energética y cómo se utiliza para mejorar la eficiencia energética? Porque no solo tenemos que obtener la información, sino tenemos que traducirla o, en este caso, aplicarla para que esa reducción energética se convierta en el ahorro. Claro. Bueno, en esas medidas de ahorro energético, ¿no? Sí. Bueno, ya hemos comentado que existe esa obligación y que tiene que cubrir para las grandes empresas y que esa auditoría tiene que cubrir al menos el 85% del consumo energético. Entonces, el punto de partida siempre tienen que ser los datos de consumo real que tenga ese edificio, esa industria, esa instalación. Esos datos de consumo real nos vienen en la factura. Es la factura de electricidad, de gas natural, de los distintos fuentes energéticas que consume esa industria. Cogemos el consumo de un año completo, o sea, no podemos coger una sola factura, hay que coger un año completo, normalmente el año anterior, ¿no? O sea, si estamos en 2023, cogeríamos todo 2022. Entonces, ese punto de partida. Después se hace una visita a esa instalación, que la visita puede ser de un día, de unas horas, de varios días, en función del tamaño de la instalación, el tamaño del edificio, de la industria. Y en ese edificio lo que vamos a hacer es tomar datos in situ, desde datos de iluminación, datos de climatización, datos de todos los elementos que consumen energía en esa instalación. Y aprovechamos también esa visita para tomar ciertas medidas, que sabes, tú comentabas antes, si vamos con aperitivos, si medimos, por ejemplo, vamos con lusómetros para medir nivel de iluminación, a veces vamos con medir temperatura, humedad relativa, concentración de CO2 para ver los grados de ventilación. A veces también colocamos, en los cuadros eléctricos, colocamos un aparato que se llama analizador de redes para ver cada línea de fluctuación también. La fluctuación y el consumo. Lo dejamos midiendo una semana o 2 semanas y vemos realmente, oye, sí, tú has consumido 1000 kilovatios, pero esto se separa de esta manera y el elemento que más consume es tal. Yo sería feliz de irme de ayudante tuya. Nada, yo te invito a la siguiente. Recopilamos toda esa información, volvemos a la oficina, lo analizamos, toda esa información, y ya hacemos la distribución. Porque claro, en las facturas tenemos el total de consumo, pero no sabemos en qué lo utilizamos, ¿eh? Por eso es importante hacer así la distribución, y a partir de ahí, con esa distribución, ya sabemos cuáles son los elementos que más consumo energético tienen, y ya sabemos que hay que empezar por esos elementos que más consumo energético tienen para tomar medidas, ¿eh? Medidas de ahorro energético, y las planteamos tanto en el coste de inversión, el coste de amortización, el tiempo de amortización, el retorno de la inversión, todo eso lo cuantificamos, ¿eh? ¿Cómo puede una auditoría energética ayudar entonces a reducir estos costes en la energía? ¿Cómo aplicamos, como decíamos, esa información que hemos obtenido, digamos, en esa primera labor de investigación? Para mí lo más interesante es lo que comenté al principio, es lo de que es una herramienta. Al final, una empresa, una parte de sus costes económicos que tiene la empresa son los consumos energéticos. Todo lo que sea reducir esos costes va directamente a la cuenta de explotación, va a hacer que sea más rentable esa empresa. Y entonces, si tenemos la información de en qué utilizamos esa energía y dónde podemos ahorrar, eso es directamente es esa herramienta que nos va a ayudar a decir, oye, pues mira, cambia la iluminación, por ejemplo, que con esto vas a ahorrar tanto y te supone una inversión de tanto, o tienes que cambiar los equipos de aire acondicionado, tienes que cambiar, ¿vale? Entonces, para mí como herramienta, más allá de cumplir con una obligación que hemos visto para las grandes empresas y ese Real Decreto, para mí lo más interesante es esa herramienta que nos da esa información y con la que podemos tomar medidas, porque si no nos quedamos en la factura, ¿no? En consumo tanto y vale, sí, ¿y esto en qué? ¿Y de qué manera ahorro? Pues mira, precisamente uno de nuestros oyentes nos dice, yo pagaba en mi empresa, yo lo he leído al principio y he dicho 1.200, 1.300, pero no, me ha faltado un cero.
entre 12.000 y 13.000 euros al mes de luz. Claro, sí, claro. Pero esos son euros, pero ¿en qué utilizabas eso? ¿En qué estabas utilizando eso que estabas pagando? Una de las cosas que también vemos con las auditorías es realmente si el contrato que tienes con la compañía suministradora, que ya hemos hablado en algún programa del tema de las tarifas y todo ese tipo de cosas, si el contrato es el adecuado, porque a lo mejor cambiando la tarifa, ajustando ese contrato, no vas a ahorrar energía, pero sí vas a ahorrar un dinero, ¿no? Entonces, hay que cambiar esos tramos horarios, como tú decías, claro, pues ese horario libre o esa factura de... O directamente hablar con la compañía que me cambien de tarifa o irme a otra compañía. No voy a ahorrar energía, pero sí que voy a ahorrar dinero, ¿eh? Entonces, no me extraña esos 12.000 euros que acabo de comentar al mes para las grandes empresas o un hotel, ¿eh? O sea, nosotros hemos hecho auditorías en hoteles, en colegios, y claro, cuando vas a un hotel, una torre de un hotel en Benidorm, pues claro, te encuentras facturas de... Ellos lo ven como muy normal, pero claro, tú cuando la ves dices, ¡ostras! ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cifras? ¿De qué estamos hablando? Sí, no, a mí no me ha chocado cuando has dicho 12.000 euros al mes, no me ha chocado porque he visto ese tipo de facturas en estos grandes edificios. Que encima en un hotel todavía es más, ¿ves? A mí siempre me ha preocupado, sobre todo esos turistas o, bueno, cualquier persona que se pueda alojar en un hotel, por ejemplo, los que se dejan el aire puesto todo el santo día, aunque no estén. Como estoy en un hotel, lo estoy pagando... yo creo que hay que ser un poco más conscientes y responsables, que no porque pagues un hotel vas a gastarles más luz. ¿Qué te aporta a ti eso? Al final es hacer daño. Pero fíjate, no solamente eso, o sea, los empleados que están en una empresa que van a su puesto de trabajo y por ejemplo, lo que no harías en tu casa, pues no lo hagas en el hotel o en tu puesto de trabajo, ¿no? No te dejes muchas veces el ordenador encendido o la iluminación de mi despacho encendida, porque así ya la tengo para el día siguiente, ese tipo de cosas. A ver, en los hoteles es más complicado que pase lo que has comentado, porque muchas veces cuando tú entras a la habitación tienes que poner la tarjeta y eso activa toda la iluminación, y cuando tú quitas la tarjeta... Bueno, pero está el viejo truco de ya, dejar sí, una tarjeta tú poner ahí algo, que... tú poner ahí algo, ¿no? Claro, y que siga funcionando, digamos, sí, la electricidad, no sé, a lo mejor plantearse algún sistema de cédulas de movimiento, pero claro, cuando estás durmiendo y estás quieto en la cama, pues tampoco te mueves. Y cuando es, por ejemplo, pleno mes de agosto, pues es comprensible que el aire se quede enchufado. Pero tú piensas en un hotel que tenga spa, piscina climatizada, todos los salones, que muchos hoteles en Benidorm son así, ¿eh? Son torres y en la planta baja tienen planta baja y planta primera, tienen pues esos salones, el spa a lo mejor está en el sótano, y están funcionando todo ese tipo de elementos, están funcionando todo el año y casi las 24 horas del día, ¿no? Entonces hay muchos elementos que van a consumir una gran cantidad de energía. Pues este mismo oyente que nos comentaba que pagaba entre 12 y 13.000 euros de luz en su empresa, nos dice que tenía varios motores de 450 kilovatios, uno de 600 y que 24 horas de lunes a sábado. Claro. Pues ahí estaba el tema. Claro, sí. Pero es, no sé, a lo mejor no lo puede decir, te puede mandar otro mensaje. Lo interesante aquí es cómo detectó que el problema estaba en esos motores. Eso es lo que nos va a decir la auditoría energética, ¿eh? La auditoría nos va a decir, con esos analizadores de redes que yo comentaba antes, no solo cómo es la distribución del consumo, sino si hay algún problema en algún elemento, porque a lo mejor muchas veces nos encontramos edificios e instalaciones que es que hay algún elemento que está mal y por eso está consumiendo más energía. Una caldera más regulada, por ejemplo, en el quemador, elementos que, pues eso, simplemente por un mantenimiento inadecuado, pues están consumiendo más energía y no nos damos cuenta de esas cosas. Pues no nos hemos dado cuenta, hemos entrado de lleno en el tema de las empresas. ¿Y algún ejemplo de alguna empresa en la que hayáis hecho alguna auditoría energética? Por poner casos reales, evidentemente sin revelar el nombre de la empresa, claro, pero por poner casos reales, pues hemos ido a tal empresa, hemos realizado la auditoría y gracias a ello nos dimos cuenta, pues y se han mejorado estos aspectos. Sí, bueno, te he comentado el tema del hotel. Ahí uno de los hoteles importantes de Benidorm, ahí el gran consumo era la parte eléctrica.
Le propusimos, porque había mucho consumo en la parte de agua caliente sanitaria. Los hoteles suelen tener mucho consumo en agua caliente sanitaria, el agua caliente de los grifos, para que se me entienda. Sí. Y les propusimos una instalación solar térmica, que también hemos comentado aquí, para que nos dé ese 60-70% de cobertura y conseguir ese ahorro. Otro ejemplo que sí que me gustaría destacar, un poco por cambiar, ¿no? El típico que tenemos en la cabeza es el edificio, pero también tenemos el caso de una empresa que se dedica a la recogida de la basura, de los residuos sólidos urbanos y limpieza de calles y demás. Y aquí su gran consumo es el tema de los vehículos, todo el parque móvil que tiene, porque ellos hacen servicios a muchos ayuntamientos y claro, desplazan camiones, vehículos de limpieza, maquinaria. Ahí, solamente en todo el tema del parque de vehículos tenían el 98% del consumo. El 98% del consumo estaba ahí, en el parque de vehículos. Entonces, claro, tus medidas de ahorro van directamente a los vehículos. No te vas a poner a decirles, cambia la iluminación. Eso es nada. Bueno, también recibíamos la noticia de que en el aeropuerto se van a instalar esas farolas, que también nos lo decía, si no recuerdo mal, la alcaldesa de Santa Pola, que también se iban a realizar esa puesta de farolas inteligentes, y si no recuerdo mal también en Pablo Ruz manifestaba que sobre todo en las pedanías y en los sitios donde no está la red eléctrica extendida, para de alguna manera también ahorrarse esas obras, se iban a instalar las farolas con paneles solares. Cada vez estamos viendo más este tipo de instalaciones en los mobiliarios urbanos. Sí, bueno, es una farola que en el báculo, en la columna donde está de la farola, en la parte alta tienen un pequeño modulito fotovoltaico para hacer ese aprovechamiento. Quizás yo no empezaría por ahí este tipo de... No conozco... De ahorro, ¿no? Claro, yo no conozco en detalle el tema del aeropuerto. He visto que en la zona de la terminal, donde, para que se me entienda, donde aparcan los aviones, claro, ahí hay un gran consumo de iluminación, de los focos y demás, de esas luminarias. No sé si son de última tecnología esas luminarias o son tecnología LED y demás que tienen un bajo consumo. Pero tú estabas hablando antes de la ciudad de Elche. Si paseamos por las calles de lo que es el núcleo urbano, la ciudad y muchas pedanías, hay pocas farolas, puntos de luz que tengan tecnología de bajo consumo, LED o similar. Hay poco o prácticamente ninguno. Entonces yo, más que en el caso concreto de Elche, más que entrar ya de lleno con esas farolas con la fotovoltaica, entraría en hacer esa sustitución de estas luminarias, que en muchos casos tienen una potencia de 75, 100, 150 o 250 vatios, y podemos reducirla con el LED a lo mejor a 30 a 40 vatios. Lo cual es un ahorro bastante importante. Te vas a ir a ahorrar solamente en iluminación, pues eso, el 70-80% de la factura, ¿no? Pues en el aeropuerto se ahorrará un 30% de energía con este nuevo sistema de iluminación, y se trata, como habíamos dicho, de un mecanismo que permite la iluminación completa de la plataforma Iluminar y según su uso de forma automática. Y el aeropuerto ha puesto en marcha este nuevo sistema de iluminación en esas plataformas de estacionamiento de los aviones, y el sistema permite la gestión eficiente de la iluminación y un ahorro energético del 30% respecto al modelo anterior. Claro, pero tú piensas, si antes el oyente nos decía 12.000 euros, imagina lo que pagará de electricidad el aeropuerto, la terminal, el aeropuerto. Un 30% en esas facturas tan elevadas es muchísimo dinero, Es una cantidad de dinero importante. Es que habla de que la plataforma completa es de 439.000 metros cuadrados, y este sistema permite iluminar por zonas y racionalizar así el consumo energético y minimizar la huella de carbono, de la que también hemos hablado bastante. Claro. Es que al final seguramente van a independizar por zona, entonces, bueno, pues al final donde lo necesitas lo iluminas y donde no lo necesitas pues lo tienes apagado. Fíjate, antes hablábamos de los aparatos, de los equipos que llevamos para hacer la auditoría. En el caso del alumbrado exterior, el tema del alumbrado de las calles, llevamos un sensor que ponemos en el techo del coche. Vamos con el coche circulando por la noche, tipo un lusómetro para medir el nivel de iluminación, tipo Google Maps, algo así. Es un sensor mucho más pequeñito, lo ponemos en el techo del coche, va con un imán y demás, y conectado a un ordenador, y vamos
circulando con el coche a 10-20 kilómetros por hora, no vamos muy rápido, y el sensor va tomándonos, pues cada 5 metros de recorrido va tomando una lectura del nivel de iluminación. Me dejas con la boca abierta, de verdad. Esto lo hicimos... En vacaciones, si estás trabajando, me voy a ir contigo. Solo... En vacaciones estoy de vacaciones. No, cuando yo tenga vacaciones, quiero decir, si por cualquier caso no coinciden nuestras vacaciones, pues yo me podría ir contigo un día así de excursión a conocer todos estos aparatitos. Sí, claro, esto lo hicimos, como es un ente público, lo podemos decir, no es una empresa privada, esto lo hicimos ahora un par de años para todo el municipio de Cocentaina. Interesante. ¿Y a qué conclusiones llegasteis? A ver, el tema municipal normalmente lo hacen porque se van a presentar ayudas, a subvenciones, para hacer ese cambio de las luminarias. A LED, ¿no? Sí, normalmente es LED o reducir potencia. Muchas veces tú puedes cambiar simplemente lo que es la lámpara. Si tienes lámparas de 150 vatios o 150 vatios, a lo mejor la puedes bajar a 70 vatios y consigues el nivel de iluminación que necesitas y no tienes tanta potencia instalada. Y el coste es mucho menor. Pero sí, la idea era que ellos se presentaran a una subvención para hacer ese cambio en las luminarias, y el primer requisito que le pedían en la subvención es tener hecha la auditoría energética. En la auditoría de alumbrado público no solo miramos, como he comentado con el coche, el nivel de iluminación, sino que hacemos todo el inventario de cuántos puntos de luz hay, la altura, las características de cada farola. Todo eso se recopila en esa auditoría y se geolocaliza, o sea, en un plano vamos poniendo calle a calle sus niveles de iluminación de todo el municipio. Bueno, pues sería curioso ver ese plano, desde luego. Sí. Y sobre todo el resultado de pasear por la calle con la luz que había de manera convencional y el nuevo resultado con esas luces LED que, bueno, para mí, por ejemplo, pues son luces más agradables. Es una luz... No es tan amarilla, más blanca en muchos casos, ¿no? Es más agradable, sí. Efectivamente. Sí. Bueno, vamos a escuchar algún mensaje que tenemos por aquí de nuestros oyentes en el 601-433-324, a ver qué nos dicen. Y ahora os voy a dar una idea. Mirad, yo tuve un campo, un amigo me instaló una molineta y tenía luz en todo el carril y en la casa en las 4 esquinas. Y gané dinero, no lo sabéis, porque no me venían ni los mosquitos, me venían los murciélagos y se comían los mosquitos. Una molineta, entiendo que es un aerogenerador, un molino para generar electricidad. Pues yo no lo sé, pero estoy deseando me he imaginado eso, porque yo también deseo cargarme los mosquitos y prefiero que vengan los murciélagos a los mosquitos, desde luego. Sí. Manuel Romero, en una casa, de manera breve, ¿qué datos podría arrojar esta auditoría? Como tú has dicho, pues poner el aparatito, llámalo tú técnicamente, después evidentemente en los cuadros de luz para conocer, pero también a lo mejor podríamos conocer si algún electrodoméstico no nos funciona bien o deberíamos cambiarlo a un electrodoméstico que tenga otra calificación energética. Con una auditoría en una vivienda, primero, como hay que hacer la revisión de las facturas, y esto se hace no con una factura, tenemos que, como he dicho, tenemos que coger de un año completo, porque el invierno tienes un perfil de consumo, el verano tienes otro, y en primavera, otoño tienes otro perfil de consumo, entonces hay que coger el año entero. Primero vamos a ver con esa factura si realmente la tarifa que tienen en esa vivienda es la adecuada. Y después, poniendo el aparatito que tú comentas, el sensor en el cuadro eléctrico, vamos a ver esa distribución del consumo, vamos a ver los perfiles de consumo y efectivamente, como para algunos electrodomésticos, como puede ser el frigorífico, la lavadora, algunos electrodomésticos, tenemos muy claro cuál es el perfil de consumo, podemos ver si se está haciendo, si el electrodoméstico está funcionando bien o no está funcionando bien, tiene algún problema. Pues como siempre, a mí personalmente me dejas con la boca abierta. Ya sé que te tengo que invitar cuando tenga alguna auditoría de estas, te tengo que invitar. Sí, y además de verdad, porque es que es un tema que me fascina, el ahorro energético, sobre todo el rebajar esos consumos y esa emisión de carbono a la atmósfera, que por cierto el otro día pues se estaba debatiendo por qué el pesticida que se ha prohibido para el arroz aquí en España sí que se utiliza en China, que por qué nos exigen tanto a los europeos, por ejemplo,
cuando, digamos, son los chinos los que más están contaminando y a ellos se les exige menos. Pues es un tema también a tratar, porque no todos tenemos que tener la misma política de protección del medio ambiente. En un programa tendríamos que centrarnos en cambio climático y hablar realmente de qué es eso, de esa teoría del cambio climático y tratarlo, yo creo. Podría ser otro tema. Podría ser otro tema, la verdad es que sí, porque nos preocupa, es verdad, siempre estamos, pues, de alguna manera con la soga al cuello, con esas amenazas de hay que rebajar la huella de carbono, todas estas premisas, consignas que nos lanzan, pero no en todo el mundo, cuando realmente se contamina no igual, sino de la misma manera. Es decir, si no prevenimos, vamos a estar contaminando sin parar. Claro, efectivamente. Y la atmósfera no la podemos trocear, no la podemos cortar, ¿no? Claro, es como decir, bueno, China contamina más, pues vamos a poner aquí un cubículo que se quede... una barrera le ponemos ahí. Que se quede ahí para China, si ellos no son tan cuidadosos o no tienen las mismas restricciones que los europeos, que por lo menos los europeos no estemos cada vez trabajando más por reducir esa huella de carbono, para que por otra parte del mundo pues la están echando a perder. Sí, lo que pasa es que tampoco, si ellos no lo hacen, tampoco podemos decir nosotros no lo hacemos. No, por supuesto que no, pero también es verdad que pues que las exigencias deberían de ser pues igual que o poner trabas para todos. O poner algún tipo de traba a la entrada en el mercado europeo de ciertos productos que no cumplen con la normativa europea. Quiero decir, por ejemplo, los pesticidas estos que tú estabas comentando antes del arroz, pues bueno, pues si el que traes no cumple con esto, pues no puede entrar, no sé. Pues sí, nuestra audiencia se ha tomado con buen humor, vamos a decir, eso de que yo he llamado aparatitos y nos dice, ¿cómo se llama el aparatito? Aparatitos, ja. Bueno, pues el aparatito has dicho que se llama sensor. Es un pequeño analizador de redes. Analizador de redes. Vale, pues tomamos nota, ya no lo llamamos medidor de consumo. En internet lo pueden localizar como medidor de consumo. Pues lo localizaremos, ese medidor de consumo. Y por último, pues damos cabida ya a otro de los mensajes que dice: yo no dormía por ver cómo los murciélagos cazaban a los mosquitos. Bueno, pues yo tampoco. Yo entonces dormiría a gusto sin saber que los mosquitos van a venir a por mí. Sí. Y por último concluimos este programa en el día de hoy con un mensaje también de voz. Gema, es que los chinos ya se están haciendo un mundo subterráneo para vivir subterráneo. Pues ahí está el buen humor de nuestra audiencia y de los oyentes que han tenido a bien pues estar con nosotros también aquí en esta sección de Con Buena Energía. Manuel Romero, te vamos a dejar que te marches porque tienes auditorías que realizar y otras actividades que seguro que son del agrado, que yo también me iría gustosamente contigo, pero bueno, aquí nos tenemos que quedar con la audiencia. Así que agradecerte en el día de hoy este programa y nada, pásalo bien. Nada, nos vemos en un par de semanitas con el programa que has comentado. Perfecto, estaremos atentos. Muchas gracias. A ti, hasta Adiós. luego. Brilladas en la